¡Hasta luego! ¡Adiós! En fiestas, sí, en fiestas nos vemos. Bye, bye. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola, Asturias. Esta semana estamos en Llanes. ¡Adiós! ¡Adiós, Joselín! Claro, claro que sí, con la policía. Y ya sabéis que aquí en Llanes hay mucha rivalidad entre bandos, ¿eh? Por un lado están los de la Guía, por otro lado están los de la Magdalena. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva San Roque! Por supuesto, los de San Roque, y por si fuera poco, como esta llevilla marinera, pues los marineros saquen también en procesión a Santa Ana, en lo que llamen la procesión acuática. ¡Ay! Pues por si esto no fuera poco, además celebren Nuestra Señora del Concello en agosto. Y hay mucho fervor religioso y la gente a mí pídeme que me decante por uno, pero yo no puedo, yo tengo que ser de toes. Dios, qué difícil ya Asturias, donde hay que dar un durín a todo el mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? Madre, murió matado. Para que luego digan que presentar la TPA y es muy fácil. Bueno, con Berto sin Berto seguimos buscando ¡Super Asturianos! Vas mancati. Estos concursantes son malísimos. Llanes es muy guapo, Gisti, tiene una cantidad de cosas para ver. Yo cuando empecé a parar por aquí, díxome una vez un paisano, Toño, tienes que ir a ver los bufones de Pría. Yo creí que se estaba riendo de mí, porque a mí cuando me hablen de bufones pienso en postiaores tirando peos después de comer faves. O en el Circo de Sol, o todos esos artistas raritinos que faen Kiss y yo qué cosas que vete tú a saber. Resulta que luego enteréme de que los bufones de Pría hieren otra cosa, hieren unos cueves que entamaban en la tierra, acababan en el mar y a veces subía el mar por ellos para arriba y hacía una cosa así como si hubiera una fuente, un paisano humeando mirando para el cielo. Hay que tener mucho cuidado con los bufones, ¿eh? Esto es verdad o mentira. Cago en mi máquina. Este monte me explotado. Estoy todo el día trabajando. Trabajo la de mi mal diriscalin y para encima no veo un euro. Yo si fuera millonario, ay amigo, si fuera millonario vivía yo qué sé yo. Diría todo el día a tomar cacharros, cualibres, estaría de fiesta, de fistuki, diría caos, ablimea. Estaría todo el día de froyú. No como, por ejemplo, un paisano que era de aquí, el conde La Vega del Sella. Sí, llámase Ricardo Duque de Estrada y Martínez de Moretín. Pues este paisano fízose millonario y era millonario y en vez de gastarles perres en cacharros, lo que fizo, ¿sabéis lo que fue? Estudiar parqueólogo. Hombre, no me fastidies. ¿Y es verdad o mentira? ¡Pasa, panoya! En Cantabria también vemos superasturianos. El superasturiano de hoy acertó el cafetín a la primera. Y ya llevamos 2 semanas con 2 hoyos a la primera. Voy a proponer al Servicio de Investigación y Desarrollo de Superasturianos que al ganador de esta forma se den 10 segundos más, un jamón, más perres o toles perres de la pegarata. Algo. Petición denegada. De momento, Braña marchó con 40 eurazos pa' Cuideiru. 40 euros que restamos de los 7.120 que había en xuego. Mañana llueve, sumamos 300 más y xugaremos por una pegarata de 7.380 eurazos. Continúa la caza indiscriminada de ¡Superasturianos!